Gloria al Señor. Yo quiero que usted mire al que tiene a su lado, pero así con firmeza, con seguridad en la palabra, y le diga: algo grande se acerca. No, pero yo no. A ver, yo quiero ver que usted lo crea. Algo grande se acerca. Porque es verdad. Algo grande se acerca. Vamos a la luz de la palabra. Vamos a leer la palabra. A ver qué la palabra nos habla en esta mañana. Amén. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y vamos a leer 3 versículos bíblicos con los cuales quiero dar comienzo a esta palabra que el Señor me entregó. Y el primero está en la carta a los Romanos, capítulo 13, verso 12. Lo va a ver en pantalla también. Y el apóstol Pablo, a modo de consejo o enseñanza, cuando le escribe a los romanos, le da este verso 12 que dice, capítulo 13, verso 12 dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Mantenga ese versículo en su mente. Romanos 13, 11. El anterior nos dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La Biblia nos enseña, por ejemplo, en primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 7. Miren, no lo van a ver en pantalla quizás. Dice: pero el fin de todas las cosas se acerca. Por si alguien tiene dudas, porque hay veces que cuando, por ejemplo, cuando Pedro le escribe, no le escribe a los gentiles, le escribe a los judíos. Y bueno, es que quizás le está diciendo: el fin de Jerusalén se acerca. No. Pedro fue bien claro: el fin de todas las cosas. Jerusalén no eran todas las cosas. Estaba hablando en una extensión de la palabra. Estaba hablando de todas las cosas. No hablaba de un lugar determinado. No hablaba de una situación, un evento determinado. Hablaba: el fin de todas las cosas se acerca. Y Santiago capítulo 5 verso 8 dice: la venida del Señor está cerca. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es grande y es poderosa. Háblanos en esta mañana y permítenos entender, Señor, cómo a través de ella, Señor, podemos entender los tiempos. Queremos ser una iglesia percibida. Queremos ser, Padre eterno, Señor, apercibidos en tu palabra, entendidos en ella, hijos de Isaacar. Padre, te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que en esta mañana tu palabra nos hable. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tome asiento en la presencia del Señor. Palabras como estas son las que se deben predicar encima de un altar. Palabras como estas nos van a enseñar a nosotros a mantenernos siempre conectados, temerosos de Dios. El día que usted pierda el temor a fallarle a Dios, el temor a rendirse delante de Dios, el temor a reconocer a Dios en su vida, usted poco a poco se va a ir dilatando. Poco a poco usted se va a ir consumiendo más y más en el pecado y va a entrar en obras de pecado, va a entrar en vida de pecado sin darse cuenta. Le pido perdón por mi voz, aún la tengo un poco dañada de nuestra misión en Cuba. Estuvimos predicando mucho, hablando mucho, evangelizando, trayendo almas al Señor. Pero aquí estamos. Y si el temor de Dios no es una constante en nuestras vidas, paulatinamente, poco a poco, nos vamos pasando de calor a tibiez y de tibiez a frialdad. Y llega el momento donde ya no respetamos a nada, ni a nadie, mucho menos a Dios. Pero entender lo que hoy acabamos de leer nos hace entender cosas muy importantes. Si las almas se están perdiendo, si las personas se están perdiendo, no es tiempo para hablar encima de un altar de cosas secundarias, sino de santidad contra el pecado, sino de obediencia en las manos de Dios. Volvió a suceder, sucedió nuevamente. Quiero decirle algo que tengo aquí anotado desde 1982 hasta la fecha.
desde 1982 hasta la fecha, han habido alrededor de 128 escenarios donde han estado involucrados niños y personas en escuelas, centros comerciales, iglesias, lugares de culto o reuniones familiares. De estos 128 casos de tiroteo masivo, desde 1982 hasta la fecha han muerto 1,033 personas. Muchos de estos ocurrieron en 195 de estos asesinatos. 195 asesinatos ocurrieron en las escuelas. 195 asesinatos ocurrieron dentro de las escuelas. Y el hecho más reciente que sucedió esta semana pasada en un colegio en Texas, en la localidad de Uvalde, murieron allí 19 niños y 2 profesoras. Hemos visto cómo una sociedad no ha ido en ascenso, sino en descenso. Hemos visto cómo la destrucción de los principios del hombre han ido desapareciendo. Hemos visto cómo todo se va corrompiendo, se va reduciendo, pero hemos visto también cómo todo se va cumpliendo en la palabra de Dios. Es doloroso ver el llanto de estos padres, la muerte de estas personas. Quizás tenían planes para el otro día. Quizás al otro día salían de vacaciones sus hijos y el último día o el penúltimo día o 3 días antes, no sé, Satanás se mete en el corazón de alguien y destruye de una vez y para siempre la felicidad de una familia. Sí, la felicidad de una familia. Porque cuando una persona cae en desgracia, todos sufren. Cuando un alcohólico o una persona entra en adicción, la familia sufre. Su esposa sufre. Sus hijos sufren. Sus padres sufren. La economía sufre. El matrimonio sufre. Y esta semana muchos hogares se llenaron de luto. Muchos hogares están siguiendo el luto, siguiendo la tristeza en sus corazones, porque es difícil lo que ha pasado. Pero, ¿qué está sucediendo? Pastor, ¿qué es lo que está pasando? Leí una historia donde un padre llevaba a sus 2 hijos a la escuela y de pronto uno de sus 2 hijos le pregunta: papá, ¿en qué año regresará Jesús? Papá, ¿cuándo viene nuestro Salvador? Cuando usted lee la vida de Jesús, porque yo sé que esa pregunta usted se la ha hecho muchas veces, y siempre el enemigo va a tratar de traer a jarana, a bonche, o a tratar de llevar a esto a una forma jocosa para desviar la atención. Y dice: pero si hace muchos años se está pronosticando la venida de Cristo, y hace 2000 años que Cristo vino y no ha venido por su iglesia. Y es verdad. Pero el hecho es que hoy yo quiero enseñarle lo que el Espíritu me revela, lo que el Espíritu me enseña, porque yo sé cuándo Cristo va a venir. No espere a ofenderse, a señalarme. Yo sé cuándo Cristo va a venir. Ay, mi pastor sabe. Si la Biblia dice que nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo. Yo sé cuándo Cristo va a venir. Yo se lo voy a decir. Si quiere apuntar el día, si quiere apuntar la fecha, hoy lo va a hacer. Yo sé cuándo Cristo va a venir. Y lo digo con risa, porque es una esperanza por la que yo trabajo. Sí, porque muchas veces vemos la muerte con desprecio cuando la tendríamos que ver como el escalón que nos acerca al cielo. Si usted está en Cristo, ¿cuál es el temor? Si usted está cerca del Padre, si usted se congrega para obtener salvación, ¿por qué quiere congregarse toda la vida? Que venga ya. Pablo decía: para mí el morir es Cristo. Pero no me señale. Sí, porque ahora toman el video, hacen una editación. Un pastor en la ciudad de West Palm Beach dijo que sabía cuándo venía Cristo. Ve el video completo. Después de su vida perfecta, la de Cristo, después de su muerte sacrificial allí en la cruz, después de su resurrección y después de la llegada de Cristo al cielo, sucedió algo. Vino el derramar de su Espíritu Santo
Punto y coma. El Espíritu Santo sería lo que iba a marcar la mitad o la raya entre la ascensión de Cristo y su segunda venida. Después del Espíritu Santo, la Biblia nos enseña que Cristo va a venir por su iglesia. Ya el Espíritu Santo vino. Usted lee el libro de los Hechos y usted va a ver como aquel día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino sobre aquellos que estaban reunidos, que no eran pocos, eran como 120 allí en el aposento alto. Y en aquel lugar vino el derramar de su presencia continuamente. Siempre lo he enseñado. Anteriormente, las inserciones del Espíritu Santo en los siervos y las siervas de Dios eran fluctuantes. No era continua, venían y vino el Espíritu sobre Sansón y cobró fuerza y allí abatió a los filisteos. Y vino, y vino, y vino. Pero cuando se va Jesús, el Espíritu Santo es una constante en nuestra vida. No viene y se va, está. Está. El próximo, escuche bien, el próximo movimiento que va a cambiar la historia del mundo va a ser la venida de Cristo. Escuche bien. Ahora nosotros como iglesia, ¿qué tenemos por delante? Usted como iglesia tiene el mayor de todos los desafíos, la mayor de todas las metas. Usted como iglesia tiene el desafío de mantenerse santo, puro y a la misma vez conectado con Dios. Escuche bien, usted no tiene que hacer más nada, porque Dios lo va a hacer todo en ese momento. Lo único que el Padre pide de nosotros es que nos mantengamos santos, apartados para Él y conectados con Él. Y ahí tiene el pasaje. Pero es un desafío mantenerse santo. Es un desafío mantenerse puro. Es un desafío mantenerse esa conexión con Dios, porque vivimos en un mundo donde continuamente nos conectamos y nos desconectamos, porque nos conectamos con el mundo y nos desconectamos con Dios. Porque usted no puede vivir conectado con el mundo y con Dios. Usted no puede vivir amando a dos señores, porque siempre va a despreciar uno. Hebreos capítulo 10, verso 25. No dejando de congregarnos como muchos o como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veéis que aquel día se acercará. Escucha este verso, porque nos quedamos siempre ahí. Pastor está diciendo que debemos congregarnos, y siempre nuestra mente nos lleva hacia ahí. No, métase más profundo. Eso no quiere decir solamente, por ejemplo, cuando usted está leyendo eso, esto no quiere, Pablo no está queriendo decir que toma, por ejemplo, tu relación con el Señor en serio. No, Pablo va más profundo que eso. Pablo lo que está queriendo decir, el día se ha acercado. No puedes desconectarte ahora de Dios. Pero hay un día donde el Señor va a venir. ¿Cuándo es, pastor? Bueno, te lo voy a decir. La Biblia dice que el día de la venida del Señor nadie lo sabe. Ni los ángeles que están en el cielo lo saben. Solo el Padre. Lo que sucede es que la venida, mire esto que le voy a decir, la venida de Cristo no tiene una fecha, no responde a una fecha. La venida de Cristo no responde a un evento o a un orden. La venida de Cristo, nadie, la Biblia dice que nadie conoce el día, porque la venida de Cristo responde a una promesa de Dios de venir por su iglesia. En otras palabras, porque cuando hablamos de la venida pensamos que va a llegar el juicio. No, espérese. La venida de Cristo no viene a condenar la violencia. Entienda esto. Cristo no viene a detener la violencia. Cristo no viene a impartir justicia. Eso va a pasar en el cielo. Cristo no viene a destruir el pecado, porque dice Él que su sacrificio quita el pecado. Cristo viene a buscarlo usted, no a enredarse en los problemas de los hombres. Cristo viene a buscar su novia. Cristo viene a buscar sus hijos. La venida de Cristo es para que usted, llegó el tren, nos vamos. ¿Y cuándo
va a hacer eso, pastor? Bueno, si te diera una fecha, estuviera pecando grandemente. Si te diera un día, estuviera pecando grandemente. Pero si te doy una señal, estuviera en lo correcto. Y yo he leído la Biblia profundamente. Si la iglesia, escucha bien, usted, yo, la iglesia, si la iglesia entra en la santidad, si la iglesia mantiene la santidad, si la iglesia permanece en la santidad, detona la llegada de su Redentor. Porque dice la Biblia que Él no quiere que nadie se pierda. Que por causa de sus, ¿quién? Escogidos. Que por causa de sus escogidos Él ha atrasado los tiempos de su venida. ¿Cuáles son los escogidos? Y ahí tenemos una idea. ¿Qué es lo que va a detonar la llegada de nuestro Redentor? En otras palabras, lo que va a activar la llegada de Cristo será la santidad de su iglesia. Porque Cristo viene por una iglesia santa y sin mancha. Cuando Cristo, mire, ya las señales están. Es decir, Cristo no tiene que esperar más, pero tiene que esperar que la iglesia se santifique. Porque Él no quiere que los asientos vayan vacíos. Él no quiere que el tren salga antes de hora. Él quiere venir y que toda la iglesia se salve. Lo que va a hacer, escucha bien, lo que va a hacer que Cristo entre, va a hacer que tú te metas con Dios. Lo que va a hacer que esto suceda es que la iglesia entienda que hay que dejar el juego en la iglesia y hay que meterse con Dios, hay que meterse en santidad, hay que buscar pureza, hay que apartarse del mal, hay que apartarse del pecado, de las amistades que no convienen. Y de pronto se baja el telón y llegó Cristo. No es esperar más pecado, si con lo que hay más que capacitan para eso. Pero te voy a dar unos versos bíblicos que apoyan esto que te estoy diciendo. Es la santidad de la iglesia, y lo dijo bajo temor y temblor. Es la santidad de la iglesia la que le va a decir al Padre: we are ready. Estamos listos. Entonces lo que está demorando no es el impío, es la iglesia. Entonces el que aún no ha entendido eso es la iglesia. Pastor, ¿en qué parte de la Biblia dice eso? Bueno, te lo voy a demostrar con hechos. Lucas capítulo 17, verso 26 al 30. Lucas capítulo 17, verso 26 al 30. Vamos a hablar de los tiempos de Noé. Aquellos tiempos donde Dios envió, pero Dios salvó. Aquellos tiempos donde Dios eliminó, pero Dios salvó. Esos son los tiempos donde Dios va a hacer en este tiempo, en esta generación. Dios va a salvar, a matar, va a eliminar, pero va a salvar. Voy a leerte algo porque te lo quiero oír y escuche bien, porque necesito que usted se meta bien en esta palabra. Que usted en este momento deje la preocupación, porque si no, no va a entender. Trataré de darte lo más simple posible con los ejemplos, pero trataré de enseñarte algo muy importante en estos dos personajes de los cuales te voy a leer en este versículo. Leemos la palabra Lucas 17, 26 al 30. Como fue, va a hablar de la venida del Señor. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Punto. ¿Hay un punto o no? Entienda. Como sucedió en aquel tiempo, va a suceder ahora. Dios no va a cambiar su forma de entrada. Dice que comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca. ¿Hasta cuándo? Cuando entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de Lot. Otra historia. Mire esto. Dos ejemplos nos da el Señor. Difícil. De cierto os digo. Cuando el Señor decía de cierto os digo, era una gran realidad lo que iba a hablar. Nos da dos ejemplos para que la iglesia deduzca, entienda cómo el Señor va a venir por la iglesia. ¿Cuándo va a venir? ¿Y cómo va a venir? En los días, dice, así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Más el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre
se manifieste. Te lo voy a dividir en dos partes. Noé, primer dato que nos enseña. Dice, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Hoy estamos viviendo una sociedad que surge de la misma forma. Ahora, lo que sucedía en los tiempos de Noé es que el pecado en aquella generación, en aquella sociedad, llegó hasta delante de Dios a un punto que Dios ya concibió exterminarlos a todos, matarlos a todos, eliminarlos a todos, desaparecerlos a todos. En aquellos días, igual que en estos días. Es decir, las condiciones en aquellos días estaban creadas, las condiciones en este día están más que creadas. Había mucho pecado. Hasta el día en que entró Noé en el arca. Y después dice, vino el diluvio y los destruyó a todos. Ahora vamos a Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Miren, lo que sucedía en Sodoma y Gomorra era mucho más allá, quizás, era pecado igual que lo que sucedió en los tiempos de Noé. En otras palabras, había mucho homosexualismo. Lo que usted está viendo hoy, había mucha libertad del hombre y poco temor de Dios, es decir, casi nada. Y lo que sucedía era que aquel pecado estaban a la orden del día. Hombres se acostaban con hombres, mujeres con mujeres, hombres con 5 o 6 mujeres, mujeres con 5 o 6 hombres. Aquello era Sodoma y Gomorra. Y dice la Biblia que en aquellos días era así. En estos días es así. Las condiciones estaban creadas en el tiempo de Noé y en el tiempo de Lot. Las condiciones están creadas en los tiempos tuyos también. En esta generación, en este tiempo. Y dice, en los tiempos de Noé, dice, en los tiempos de Noé era así. Cuando usted lee, dice que una de las cosas que más le llamó la atención al Dios fue que el designio del corazón del hombre siempre estaba encaminado al mal. Es decir, todo lo que el hombre quería hacer, quería levantar o quería o en una dirección se movía, siempre estaba encaminado a la maldad, a lo malo, a levantar lo negro, lo oscuro, lo falso. Es decir, a no darle prioridad a la verdad, sino a la mentira. Lo mismo que sucede hoy. ¿Quieres constituirte enemigo del mundo? Solo di la verdad. Charles Spurgeon dijo, prefiero ser escupido por el mundo que tragado por las tinieblas. Y es verdad. Y si tú no prefieres lo mismo, quiero decirte que tienes que preferirlo para que seas un verdadero discípulo de Cristo. Si tú caes bien en el mundo, aún Cristo no se representa en tu vida. Vamos al trabajo de Noé, vamos al trabajo de Lot y vamos al trabajo de la iglesia. El trabajo de Noé era advertir del juicio que vendría. Ese era el trabajo de Noé en aquella generación gastada. Pero la Biblia dice que Noé fue hallado delante de Dios, varón justo y perfecto. El trabajo de Lot en Sodoma era el mismo, confrontar el pecado. Cuando usted le dice, la Biblia dice que Lot vivía a las puertas de la ciudad, ¿sí o no, pastor? A las puertas de la ciudad. Y si usted estudia la vida de Lot, Lot no era cualquier persona, era primo, sobrino de Abraham. Pero el trabajo de Lot en Sodoma era confrontar el pecado, porque la ciudad estaba llena de pecado. Lot no era impío. Lot le servía a Dios también. Si no, Dios no lo salva. Pero la Biblia nos da una característica de este hombre y nos dice que también Lot fue hallado delante de Dios justo y recto. Entonces Dios decide exterminar una generación completa en los tiempos de Noé. Dios decide exterminar una generación completa en los tiempos de Lot, pero decide salvar 2 hombres que eran justos y rectos, perfectos delante de Dios. Y la Biblia dice que cuando uno entra al arca y el otro sale de la ciudad, llovió lluvia del cielo, llovió fuego del cielo y Dios consumió al impío. Y solo se salvaron Lot y lo que quedó de su esposa.
Ahora, Lot y Noé, cada uno en su tiempo, tipificaban la santidad y la obediencia. Lot y Noé, cada uno en su tiempo, tipificaban la santidad y la obediencia. Cuando ambos se alejan del pecado, Dios los salva. El trabajo, escucha bien, el trabajo de la iglesia es advertir al pueblo y confrontar el pecado. Cuando la iglesia se aleja del pecado, entra en la santidad. Y cuando la iglesia entra en la santidad, llueve fuego del cielo y la iglesia se salva. El mismo patrón, escucha bien, de Noé es el mismo patrón que hoy estás viviendo. El mismo modus operandi de Dios en aquel momento va a ser el mismo modus operandi de Dios en esta generación. Cuando la iglesia comienza a santificarse, cuando la iglesia comienza a alejarse del pecado, cuando la iglesia comienza a buscar el rostro de Dios, es cuando la venida del hombre hará aparición en nuestras vidas. Usted no tiene que provocarla, usted tiene que comportarse, que conducirse. Porque hoy estamos hablando de provocar. Vamos a provocar un avivamiento. Y todas las iglesias, todas las administraciones quieren provocar avivamiento. No puedes provocar un avivamiento donde no hay oración. No puedes provocar un avivamiento donde no hay ayuno. No puedes provocar un avivamiento donde no hay temor de Dios. No puedes provocar un avivamiento donde no hay expectativa de que pronto viene tu Salvador. Por eso el Salmo decía: ven Señor, oh ven Señor. Así se acaba el libro de Apocalipsis. No puedes provocar avivamiento en un pueblo que aún no sabe distinguir entre su mano izquierda y su mano derecha. No puedes provocar avivamiento en Nínive sin un Jonás. No puedes provocar avivamiento. Entonces hoy, porque el avivamiento de la calle Azusa, porque el avivamiento de Inglaterra del 1800, miren iglesia, no busque tanto avivamiento y busque más presencia de Dios, busque más meterse con Dios, porque esto no se trata de más avivamiento, esto se trata de salvarse, porque en cualquier momento suena la trompeta y hay una sola oportunidad, no te van a dar dos. Allí puedes llorar, puedes patalear, puedes brincar, no sé, podrás decir o hacer lo que tú quieras, pero si tú antes no tuviste un expediente, si tú antes no tuviste un camino ya caminado, ya trazado, ya rayado, no te vas con el Señor. No te vas con el Señor. Y cuando todo esto sucede, el mismo apóstol nos dice: se manifestará el Hijo del Hombre. Ahí lo termina ese versículo. Cuando esto sucede, que se aleja del pecado, que se aleja de la maldad, que la iglesia busca la santidad y sale de esa Gomorra, sale de ese Sodoma, se manifiesta el Hijo del Hombre, se manifestará Cristo. Cristo es llamado en la Biblia también el Hijo del Hombre. ¿Usted pensaba que hoy iba a dar una fecha? No. Sí va a ser un día, pero no todo responde a ese orden. Responde a una acción de la iglesia. Pastor, me mudo el sábado. Y ya lo tienes todo recogido. Porque cuando él vea que está todo recogido, el pastor y 3 hermanos van a ir a tu casa a ayudarte. Pero no vamos a ir a tu casa: espérate que me falta desconectar el refrigerador. Si tengo el refrigerador cargado de leche y de queso. Cuando lo tengas todo recogido, así va a ser el Señor. Cuando la iglesia lo tenga todo recogido, cuando la iglesia esté lista, cuando la iglesia esté esperando que venga el camión, Cristo va a venir con el camión. Y viene la gran mudada, por la que has estado orando, intercediendo, ayunando, clamando, llorando y sacrificándote. Viene el momento donde el Señor te va a decir: entra a mi gozo, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Ese es el momento donde el gozo va a entrar en tu corazón, donde las lágrimas que cayeron al piso se van a traducir en esperanza, donde el sacrificio que tú pasabas, donde el impío se reía de tu sacrificio, todo el día para la iglesia. Porque cuando yo comencé a servir el evangelio y 2 o 3 familiares me visitaron de Cuba y le preguntaron allá: ¿y cómo están Nuri y Damián? Allá, Biblia bajo el brazo, iglesia todos los días. Biblia bajo el brazo, iglesia todos los días. Sí, Biblia bajo el brazo y salvación para mí.
Se ríen. Porque eso es lo que trata el enemigo, de reírse. Ya han pasado más de 2000 años y seguimos esperando que Cristo venga por su iglesia. Más de 2000. Y aún Cristo no viera por su iglesia. Pero cuando usted lee el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 2:17, nos recuerda algo que dijo el profeta Joel en su segundo capítulo. Dijo: en los últimos tiempos, en los postreros tiempos, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Escuche esto. Cuando Pedro dijo eso, fue justo después que Jesús había subido al cielo. Jesús sube al cielo y derrama el Espíritu Santo. Pentecostés, señal. Pero si eso no te habla, el mismo apóstol Pablo, cuando le escribe a su amado hijo Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, verso 1 al 5, le dice: también él le enseñaba, él lo guiaba, él lo motivaba. Su ejemplo era la enseñanza más valiosa. Y entre todo lo que él añadía cada día a la vida de Timoteo, le dice esto: también Timoteo, Yariel, Elvis, Yané, Yamilé, nosotros también debemos saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. En otras palabras, le está diciendo a Timoteo: no te hace falta ninguna de estas personas. Aléjate de estas personas. Mira cuántos te puse, mira cuántos grupos presenté delante de ti. Le da una lista inmensa. Quiero decirte algo, iglesia: si a ti estos tiempos no te hablan, métete más con tu Señor. Si a ti estas señales no te avisan, métete más con tu Señor. Si a ti lo que estás viendo aún no te convence, métete más con tu Señor. No son tiempos, escucha bien, de tener nuestros ojos mirando los millones de Elon Musk o los de Jeff Bezos, porque los millones no pueden comprar la santidad, mucho menos la salvación. Son tiempos de meterse con Dios. No son tiempos de estar mirando que si tal artista se compró un yate, que si el otro tiene cuánta. No pierda el tiempo en lo que el mundo lo pierde. Gane el tiempo cuando el mundo lo pierde. Y el tiempo que usted puede ganar se traduce a salvación. A salvación. Pastor, ¿qué tiempos son estos? Son los tiempos de buscar a Dios. Son los tiempos de caminar con Dios. Son los tiempos de meterse con Dios. Son los tiempos de encontrarse con Él. Estos son los tiempos. Pero pastor, necesito saber cuándo viene Cristo. ¿Para qué? Filósofo cristiano que vivió en el 350 por ahí, su nombre, Agustín de Hipona, escribe esto: ¿qué te importa a ti cuándo vendrá? Vive como si fuera a venir hoy y no temerás cuando llegue. Te lo repito: ¿qué nos importa a nosotros cuándo va a venir? Vivamos hoy esperando que va a venir y no temeremos. Porque si a ti te asusta la llegada de Cristo, aún no has creído que eres salvo. No has creído que vas a gozar de las bendiciones de Dios. Un cristiano que le teme a la muerte aún no anhela el cielo, sino la tierra.
La iglesia tiene que estar preparada. Y siempre lo digo, lo voy a seguir diciendo. La iglesia más preparada es la iglesia que entiende esto y que camina en pos de esto. No es la iglesia que teme delante de las cosas. No es la iglesia que se esconde. No es la iglesia que tiene mejor edificio, las mejores finanzas. La iglesia más preparada es la iglesia que vive en el reloj de Dios. Es la iglesia que ve los tiempos y es apercibida. Es la iglesia que entiende hacia dónde tiene que correr. Hay que orar. Estos son tiempos de ayunar. Es la iglesia que se tira a ayunar. Es la iglesia que se tira a orar. No es la iglesia que comienza a traer invitados a cantar y a brincar y a saltar. No es la iglesia que busca la emoción en el pueblo. Es la iglesia que transforma, porque la emoción no transforma. Es la iglesia que cambia el corazón del hombre. Es la iglesia que cuando tú entras por esa puerta no te dice, este es el mejor lugar donde vas a estar, aquí te vas a sentir bien. No, es la iglesia que cuando tú entras por esa puerta dice, traíste escudo, traíste chaleco, traíste casco, te pusiste toda la ropa porque te van a dar. Créeme que de ahí no te vayas. Que yo no estoy aquí para darte un masaje, sino un mensaje. Cristo nunca vino a dar masaje. A sus discípulos andando con él llevaban días, meses, años andando con él. Le dijo, Pedro, Ani, Alan, ¿y ustedes quieren irse también? Por eso yo sufro cuando se va una oveja. Pero cuando se va una oveja, tú tienes que valorar por qué se va. Si se va por desobediencia o por maltrato. Si se va por desobediencia, usted no tiene que hacer nada detrás de esa oveja. Déjesela al Señor. Pero si se va por maltrato, por equivocación, usted sí tiene que buscar esa oveja. Por eso yo lo digo, yo no soy su amigo. Yo no soy su amigo. El día que usted la palabra lo confronte, usted no tiene un problema con el pastor, usted lo tiene con Dios. Y el día que usted decide abandonar la iglesia, pero el pastor no me fue a buscar, no la voy a buscar. Porque estaría diciendo, perdóname, porque mira, yo no te hice nada. Si te ofendió la palabra de Cristo, te ofende la voluntad del Padre. No te voy a buscar. Si yo te ofendo con una de mis acciones, yo te voy a buscar. Si un hermano te ofende, yo te voy a buscar. Si algo te pasa y no viene, yo te voy a buscar. Y los que están aquí lo saben. Pero si tú te vas por perreta, si tú te vas por soberbia, si tú te vas por ego, si tú te vas por engreído, tú tienes un problema con el cielo y Dios se va a ocupar de tu vida. No el pastor, porque el pastor está para trabajar con aquellos que quieren trabajar, con aquellos que quieren empujar la carreta. El pastor no está para perder el tiempo ni hacerle perder el tiempo a aquellos que sí quieren aprovecharlo. Entienda eso. Hoy el enemigo consume mucho tiempo pastoral en esa bobería. Salimos a predicar y se te acerca un dotado que sabe Biblia y que sabe Biblia, que te está robando el tiempo. Hablando porque ya, y Biblia, y dice, y habla, y te menciona todos los versículos a vida y por haber, desde Génesis hasta Apocalipsis, te menciona los 66 libros de la Biblia y no termina. Y tú ahí oyéndolo, y el que sale evangelizado eres tú. Abre los ojos cuando te caiga una persona hacia adelante. Siempre son caballos solitarios, llaneros solitarios. No se congregan. En ningún lugar no entran, porque en todos los lugares creen que hablan de él. En todos los lugares creen que hay pecado. En todos los lugares no se hace la cosa como él quiere que se hagan. Están mal. Ellos están mal. ¿Sabes lo que hacen? En tu tiempo de oración o en tu tiempo de evangelismo, donde nada más que dedicas una hora a la semana, te roban 35 minutos, te pasan las almas por el lado y tú discutiendo con ellos, tratando de convertirles. No vayas detrás del que no quiere entender la voluntad de Dios. Déjalo a un lado. Dale tu teléfono que te llame después, pero aprovecha el tiempo. Salva las almas. Salva las almas. Ahí los hay. Ahí en el bodegón los hay. Que quieren contender. No es el tiempo de contender, es el tiempo de sembrar la palabra en el oído del inconverso. Recuerda bien, el próximo evento más importante no va a ser el lanzamiento de un cohete o de un cometa. No va a ser lo que hoy se escucha, que el nuevo orden mundial o la unificación monetaria. No va a ser que si cuál es el nuevo presidente o que si el virus del mono. No va a ser ni si este compró Twitter o aquel vendió Amazon. El próximo evento más importante que va a definir la historia completa será la llegada de Cristo. Lo demás es irrelevante. Lo demás son situaciones que salen, que entran, que vienen, se van, cosas que pasan, cosas entre los hombres, acontecimientos provocados, acción, reacción. Pero nada de eso tiene trascendencia eterna. El próximo acontecimiento que va a trascender eternamente será la resurrección. Será la traída de la iglesia.
La venida del novio por su iglesia. No pierdas tu atención en las cosas del mundo, en viendo los millones de este. No, salte de ahí. Todo eso no tiene valor delante. La mayor herencia que le puede dejar un padre a un hijo es su santidad. Porque tus hijos van a crecer viendo un padre santo, viendo un padre que amaba a Dios, viendo un padre que respetaba a Dios. Y eso va a hacer que tus hijos se identifiquen con tu ejemplo cuando vean cómo Dios te bendice a ti. A los niños hay que comenzar a enseñarlos temprano. Eso lo dijo Charles Spurgeon también. ¿Y sabes por qué? Porque comienzan a pecar temprano. No hay pecado en un niño. No hay. Sí. Ya el enemigo se mete y ya tú los ves que no quieren escucharte, que quieren darte golpe. Y Charles Spurgeon dijo, hay que comenzar a enseñarlos temprano porque el pecado comienza en ellos temprano. No te duermas. Hay una guerra y está delante de ti. Y no vino a empoderarte, vino a destruirte. A destruir tu familia, tu economía, tus finanzas, a destruir toda tu vida. A destruir tu vida vino, hijo. Pero hay alguien que vino no a destruir tu vida, sino a darte vida y vida en abundancia. Hay alguien que vino a levantarse como león rugiente, pero no para devorarte, sino para empoderarte. Hay alguien que vino que lo entregó todo en la cruz para que hoy el sacrificio de su cruz enriquezca tu vida, tu ministerio, tu casa. Hay alguien que vino que al entregarlo todo, te lo entregó todo. Porque junto con él, dice la Biblia, no os entregará todas las cosas. Y ese se llama Jesús. Ese se llama el Cristo de gloria al cual tú le sirves. Ese es Él. Lucas 21-28, último versículo que te leo en esta mañana. El Señor dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantar vuestra cabeza. Ves los tiroteos en la escuela, ves las muertes de niños que no tienen ningún tipo de problema con nadie, pero le quitan la vida. Ves los accidentes, ves los terremotos, ves los maremotos, ves las situaciones mundiales, ves las guerras, ves los hijos levantándose contra los padres, ves los padres levantándose contra los hijos. No te ofendas, no te pongas mal. Cuando esto lo veas delante de ti, solo tírate de rodillas y haz como cuando José enteró que su familia estaba perdida y se había muerto. No se tiró a lamentarse, se postró a adorar. Póstrate a adorar. Y Señor, ya tú estás cerca. Señor, estas señales anuncian tu llegada. Por eso, iglesia, es tiempo de mantenerse conectado con Dios. Aquel que no tiene a Cristo, corra hoy al altar. Aquel que no tiene el Salvador en su vida, búsquelo constantemente, porque Dios no va a darte todas las oportunidades. Son los tiempos. Son los tiempos. Por eso te digo que algo grande se acerca. Se acerca.